en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Cuando lo tengan se pueden poner sobre sus pies. Amén. Y la palabra del Señor dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Fíjense que yo hace poco estaba viendo una película, es cristiana, y se llama Hasta el último hombre. Pues en esta película es basada en hechos reales, y ahí salía un soldado que él quería servir en la milicia. Pero como ya se sabe, ¿verdad? Siempre hay que tomar un rifle, manejar armas, y él no quería eso. Él quería prestar su servicio, pero no tocar ningún arma, porque él sabía que eso iba en contra de la voluntad de Dios. Incluso estuvo casi a punto de que lo llevaran a la cárcel, porque desobedeció una orden de su superior. Y el general le dice que cómo es posible que él esté desobedeciendo sus órdenes y no esté defendiendo los valores de la patria. Y él le responde que sí, tiene razón, pero él como ser humano también tiene derecho a hacer valer sus valores, lo que él han enseñado. Y él quiere ir como médico hacia la guerra. Y se van y no saben a qué se van a enfrentar. Lo único que saben es que el enemigo está al frente, pero no saben por qué lado les va a atacar, si por la izquierda, por la derecha, no lo saben. Se van asustados y este soldado, antes de cada vez que iniciaba una guerra, el soldado oraba. Y no se enfrentaba al enemigo sin antes hacer una oración o leer la Biblia. Pues se van a la guerra y este joven, en medio del campo de batalla, él mira que matan a soldados de su grupo, amigos muy íntimos. Y cuando ya matan a varios, pero en el campo hay varios heridos, varios golpeados, que debido a eso ya no pueden seguir avanzando. Y en medio de las bombas, en medio de la guerra, él se va y va a rescatar a cada uno. Le cuesta. Y él se va y lleva a cada uno a la orilla, y de uno en uno él logra salvar 75 soldados, porque ese es su deber, va como paramédico. Y él, cada vez que se acercaba a la orilla, le decía al Señor, salvemos uno más. Dios, salvemos uno más. Y de uno en uno logró salvar 75 soldados. Entre esos 75 iban 2 que eran enemigos de ellos. Y se salvaron. Y yo me ponía a pensar que a veces, quizás muchos decimos llamarnos soldados de Cristo, y a veces quizás vemos por nuestro propio interés, por nuestra propia carne, y no vemos quizás las necesidades de los demás. Y yo me ponía a pensar, porque aquí en el versículo dice, tú pues sufre penalidades. Y yo buscaba qué significa penalidad. Y dice, situación desfavorable, trabajo o esfuerzo molesto o aflictivo, que atraviesa adversidad o padecen de sufrimientos. La adversidad, fatalidad, desastre, tribulación, dificultad y problema. Y el sufrimiento, padecimiento o dolor, agotamiento o infelicidad. Muchas veces cuando nosotros como que queremos tener una relación más íntima con Dios, el enemigo ataca. Y nada menos hace poco se compartía esto con unos hermanos de aquí, que el enemigo busca por dónde atacarlo a uno. De una o de otra manera, el enemigo ahí está, queriéndonos hacer más difícil todavía.
con nuestra familia, a veces hasta en nuestros sueños, no podemos dormir en paz, dificultades para venir a la iglesia. En varios aspectos el enemigo ahí está. Y uno no puede irse a hacerle la lucha, la guerra, si uno no está preparado. Nosotros al enseñar o al predicar, de una u otra manera el enemigo pone ahí algo de alguna piedra de tropiezo, algo que no nos deja hacer bien su obra. Yo estaba buscando algunas cualidades que debe de tener un soldado de Cristo. Y entre ellas puse yo el respeto, valentía, justo, honrado, honor y disciplina. Con el respeto, cuando un soldado intenta meterse a la milicia, dice que debe tenerlo hacia sí mismo y hacia los demás. Y yo me ponía a pensar también, ese personaje de la Biblia de Timoteo, cuando uno quiere servir a Dios, uno a veces tiene que dejar varias cosas de lado, uno no tiene que renunciar a eso. A veces hasta su propia familia, los misioneros podemos ver que cuando ellos se van a predicar a otros países, pues su familia queda aquí, si acaso se llevan a su esposa o a sus hijos. Su familia queda aquí, ellos se van y no saben a qué se van a enfrentar. Pero por eso se preparan con tiempo, con oración, leyendo la Biblia, escudriñándola, etc. Con valentía. Dice aquí que no significa que uno tiene que ser, que porque yo las puedo todas, por eso soy valiente. No. Sino uno tiene que saber cómo sobreponerse a los temores de uno y poder cumplir las misiones que se nos han sido encomendadas. En justo, de la autoridad es algo que fácilmente como que se abusa. Por lo tanto, a veces dice aquí, por tanto debe ser justo con los que quebrantan las leyes y solo habrá de cumplir su deber alejando los sentimientos personales. Pero este soldado, hermanos, no olvidó en quién había creído, no olvidó sus convicciones, no olvidó sus valores. Cosa que en la milicia le pedían que se despojara de todo eso y él les dijo de que no. Varias veces hasta lo regañaban porque él siempre cargaba su Biblia en el uniforme. Y él les decía que esa era su mejor arma, la Biblia. Claro, sus superiores querían ver un arma de verdad, no la Biblia. Porque para ellos esto era un simple libro. Y él les dice que aquí es la mejor arma, la mejor herramienta y que por eso siempre la carga. Cuando se llega a la última guerra, que todos se enteran de lo que él hizo, y no lo hizo por sus propias fuerzas, lo hizo porque Dios se las dio, que salvó 75 hombres, incluyendo a 2 que eran enemigos de ellos. Y cuando se enlistan para la última guerra, otro de los generales le reclama al que está ahí a cargo que la guerra tenía que iniciar hace 10 minutos. Y él le responde que no, porque falta un soldado. Y que quién era ese soldado y que qué estaba haciendo. Y él le responde, está orando por nosotros. Porque no podemos ir a enfrentarnos al enemigo sin estar preparados. Iban golpeados, iban heridos, iban lastimados. Pero no se fueron, no se enfrentaron hasta que terminaron de hacer la oración. Y al final, pues gracias a Dios, ganan la batalla. Se pierden vidas, quieras o no. Pero yo decía, hablando quizás en lo espiritual, a veces quizás nos da hasta miedo enfrentar las batallas que el enemigo le pone a uno. Fíjense que hace poco, y yo pensé que quizás solo a mí me estaba pasando, a veces me cuesta la verdad conciliar bastante el sueño. Y es bien feo que tal vez uno esté cansado emocionalmente, físicamente, y el enemigo a uno no lo deja descansar. Y es lo que les digo anteriormente, que el enemigo va viendo cómo hacernos la guerra más difícil y cada vez hasta que uno se rinda. O que uno por su propia cuenta diga, yo no soy de aquí, yo no puedo hacer esto, yo me voy. Que uno se dé por vencido. Y eso es lo que el enemigo quiere. Son pocos los que logran ganar una guerra.
Una de las características de Timoteo era fidelidad, diligencia, obediente y fe. Timoteo en ningún momento dijo, no, yo me voy a ir, porque yo no puedo, porque tengo miedo, o quizás lo pudo pensar, pero sabía y se acordó en quién estaba confiando. Fue obediente hasta el último momento. Timoteo, hermanos, ya lo perdí. Timoteo podemos ver cómo mantuvo su obediencia. Otro ejemplo claro que tenemos es acerca de Jesús. Jesús se mantuvo con una obediencia, la verdad, para mí bastante firme. En ningún momento quizás dijo, no, yo no le voy a hacer caso a Dios. Hay que sacrificar a otro, a mí no. Y Jesús se mantuvo hasta el último momento. Y en sus últimos momentos Él le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo fe, hermanos, sabiendo que Dios siempre lo iba a estar respaldando. Tuvo fe a pesar del miedo, tuvo fe a pesar del temor. Y yo la verdad miraba bastante increíble porque a veces uno hablarlo o decirlo es bastante fácil. Pero uno no se convence, uno no se da cuenta hasta en el momento justo en el que uno está en medio de la prueba. Es fácil decirlo y que los demás nos escuchen. Pero no es lo mismo cuando uno está ahí. Cuando uno está ahí en esa prueba, en esa guerra que el enemigo le pone a uno. Podemos ver aquí, hermanos, que Timoteo era una ayuda idónea en el ministerio. Le servía conforme a los dones que Dios le había dado. Timoteo le servía con todo su amor y entrega para la salvación de las almas. Muchas veces cuando decimos salvar almas, quizás nos ponemos a pensar lo primerito a los otros países. Por ejemplo, donde anda nuestro misionero, creo que andaba por Alaska, nos ponemos a pensar las almas de otros países, de allá lejos, Australia, Alaska, qué sé yo. Y muchas veces esas almas las tenemos tan, pero tan cerca, que a veces ni siquiera son esas personas que nos hacen la guerra, sino que el enemigo las está utilizando y debemos orar por cada una de ellas. Podemos ver que también tenía un corazón valiente y humilde. Uno no debe dejar la humildad de lado, ¿verdad? Porque sin Dios nada podemos, hermanos. Creo que eso cada uno lo sabe. Tener un corazón valiente. A veces el miedo, hermanos, nos gana. Lo digo en lo personal. A mí me ha pasado. Y eso que yo estoy joven, ¿verdad? Que hay más hermanos que han tenido quizás más experiencias. Y quizás no hay nada que ver a por lo que yo pueda estar pasando. Quizás han tenido pruebas más duras. Y hasta hoy aquí sí. Atendió a los más necesitados y las cumplió con responsabilidad. Siempre uno, hermanos, es martirizado cuando uno tiene un problema, una situación, una prueba. Y aún así uno ahí tiene que sobresalir. La palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, lo que está en nuestros corazones. Yo buscaba algunas frases acerca de soldados que han servido, y aquí me parecía que la victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Si yo veo que, un ejemplo, un amigo mío, que tal vez no es cristiano, y veo que va directamente hacia un barranco, y si yo lo puedo detener, no quiere decir que le voy a dar más envión, ¿verdad? Para que se vaya más rápido. Yo tengo que ver cómo le ayudo para que no se pierda, para que no le pase nada. Orar por cada una de esas almas. Fíjense que en esta película a mí me conmovía porque es bien, ¿cómo les diría? Las escenas las trataron de hacer lo más reales posibles. Y él le decía, salvemos uno más, Señor, salvemos uno más. Él los iba bajando con un lazo, sus manos terminaron limadas del lazo, la cuerda, con balas en su cuerpo, golpeado, herido. Y aún así él se fue, se regresó por los que estaban allá. Se regresó por los que estaban heridos, por los que estaban golpeados.
Varios le pidieron perdón porque se habían burlado de él, que le decían que era un cobarde por la simple razón de que él no portaba un rifle. Lo trataron de cobarde, entre su grupo lo golpearon, varios le dieron la espalda, pero él se mantuvo. Y es bastante admirable y a veces uno no lo puede creer cuando Dios está ahí respaldándolo a uno. Y ni es uno, sino que es Dios. Y a veces uno dice, ¿y cómo le hice? Es que no fue uno, fue Dios quien estuvo ahí sosteniéndolo a uno. Y ya para terminar, hermanos, es corto el mensaje que yo les traigo en esta noche. Toda victoria, hermanos, honorable tiene un alto precio. Depende de nosotros, ¿verdad? Si estamos dispuestos a pagarlos o no. Pero no hay que olvidar, hermanos, que Dios a eso nos llama también. Y no solamente por los de afuera, sino también por los de aquí adentro. Porque a veces nos entra el desánimo, nos entra tal vez el miedo, a veces quizá la pereza. Y nosotros también necesitamos de Dios. Somos hermanos en Cristo y para eso hay que ayudarnos. Hay un mensaje que dice sobrellevar las cargas de los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Es bien cortito este texto, pero si usted pone cuidado nos deja una gran enseñanza. Sobrellevar las cargas de los otros, cuando a veces quizás no podemos ni con las nuestras. A más de alguno le debe haber pasado, se le acerca y mira hermano, ayúdame a orar por tal cosa, porque no tengo esto, porque me falta esto, qué sé yo. Y uno, hermano, está bien, vamos a orar por usted. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así como un hermano puede necesitar de nosotros, nosotros también podemos llegar a necesitar de ellos. Y unirnos en conjunto, hermanos, para que sea Dios que nos dé la victoria. Así que ese ha sido mi pequeño mensaje. Le doy gracias a Dios porque me lo permitió, me lo dio a mí. Fue de bendición primeramente para mi vida y espero que haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.